Saludo y doy la bienvenida a Juan Cubi. Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy en este medio de comunicación. Buenos días, mi estimado Segundo, muchas gracias por la invitación. No sabía lo del Día del Periodista, así es que aprovecho la oportunidad para felicitarle a usted y a todos los periodistas que tienen un compromiso con la democracia, con la verdad en este país. Muchas gracias a usted. Juan Cubi, empecemos tratando el tema relacionado a la consulta popular que plantea el presidente Daniel Noboa. 11 preguntas son las que necesita el pueblo ecuatoriano. A ver, no son 11. Al menos, según la ministra, serían 16. 16, claro, con las 5 más que han anunciado. Y si quita algunas de las 11, no sabemos todavía con cuántas nos quedamos. Muy bien. Segundo punto, además de que hay esta ambigüedad, esta imprecisión en la consulta, yo considero, sin ser jurista, que no es necesaria una consulta para las preguntas que está planteando, porque son preguntas que pueden ser resueltas en el plano legislativo, la mayoría. He escuchado a juristas y expertos en temas constitucionales que decían que prácticamente no es necesario ni siquiera un control de constitucionalidad, porque ese tipo de preguntas son tan inocuas, son tan banales en cierto sentido, que van a pasar el control de constitucionalidad, porque todos se están acogiendo de alguna forma a una legislación ya existente. Ese es el problema. Entonces yo más bien, en lugar de enfocarme en el contenido de la consulta, me enfocaría en el hecho político de la consulta, porque creo que a eso es lo que hay que prestarle mayor atención. Muy bien, claro, usted el día de ayer la ministra encargada de ramo decía que iban a incorporar 5 preguntas más, y de ahí las que no pasen en control de la Corte Constitucional, porque hay que tener un dictamen previo de la Corte Constitucional, puede ser que queden menos o puede ser que queden las que están, pero son las que necesita el pueblo ecuatoriano, le decía. A ver, Segundo, mire, hay problemas mucho más acuciantes, y no solo en el tema de la inseguridad, ¿no?, que se ha vuelto el drama actual de este pobre país. Hay problemas más inmediatos, más urgentes, ¿no? Por ejemplo, temas que no necesitan consulta popular, la desnutrición crónica infantil. Tiene que haber una política de Estado. Pero eso ya dejó arreglando Lasso. No, Lasso dejó una norma, dejó una orientación, pero hasta el momento los resultados no es que evidencian. El ministro Bernal sabe qué vino a decir aquí a los ecuatorianos, que ha bajado 3 puntos de la desnutrición crónica infantil, nos endulzó la oreja entonces. Así hayan sido 3 puntos, pero ustedes saben qué puesto estamos a nivel latinoamericano. ¿En qué puesto? Estamos en el penúltimo lugar. Después de Guatemala. Es decir, es una vergüenza internacional que un país con las condiciones del Ecuador tenga esos índices de nutrición crónica infantil, está sacrificando el futuro. Segundo punto, el tema de la seguridad social. Usted no sé si ha visto las noticias, Segundo, que han salido de la posibilidad de que quiebre el fondo de pensiones. Bueno, imagínense lo que significaría para este país que millones de afiliados, cientos de miles de jubilados se queden sin sus pensiones, se queden sin su derecho a una atención de salud que no es gratuita, porque estamos todos los afiliados contribuyendo con nuestro porcentaje de aporte, y nos quedemos de la noche a la mañana en el aire, porque en el sistema económico de la dolarización es complicadísimo mantener esa seguridad social, porque usted necesita mantener los dólares para cubrir las demandas. El tema es de dónde sale, si hay crisis económica, si hay desempleo, si cada vez hay menos afiliación, pero eso es un tema urgentísimo. Claro, debería de salir de hecho del empleo, para sostener el tema de la seguridad social. Y si no puede salir del empleo, tendría que ser complementado con el Estado. En otros países la seguridad social tiene una cobertura universal, dentro de las cuales uno de los grandes aportes es el presupuesto. Pero el prófugo de la justicia dijo que eso estaba garantizado en papeles, por eso se llevó 9.000 millones de dólares, 9.200 millones de dólares. Y eso es increíble, Segundo, porque ¿cómo así puede tener apoyo electoral todavía el correísmo cuando es el responsable de la quiebra de la seguridad social en este país? Yo ya no entiendo a los electores. Yo supongo que mucha gente que vota por el correísmo serán afiliados, tendrán padres, abuelos que han sido pensionistas, tendrán una historia de beneficio de su familia respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y sin embargo van a las urnas a votar por la persona o por las personas responsables de esa quiebra. Ya no entiendo. Otro tema, reformas fundamentales. Y yo en eso sí veo que hay una coincidencia general. Hay que eliminar
El Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, la muerte cruzada, entre otros puntos. Reformas constitucionales de fondo que han demostrado que no solo que no tienen utilidad, sino que lo que hacen es generar una serie de distorsiones de la política y la democracia. Y sin embargo, el presidente nos plantea una cantidad de objetivos que podría tranquilamente tramitarlos y resolverlos en el ámbito legislativo. Más aún cuando tiene una alianza, ¿no? El pacto. Me leyó el pensamiento. La pregunta, segundo, es entonces, ¿para qué sirve ese pacto? Si es que no puede aprobar. Ya aprobaron la ley esta de urgencia económica. Claro, ¿será que se están distanciando y todo aquello? ¿O será que el pacto implicaba otras cosas que no nos dicen y frente a las cuales la consulta puede ser solamente un instrumento de distracción? ¿Es una consulta inútil entonces, Juan Cubo? Yo creo que es inocua. Es decir, no va a generar ningún tipo de resultados para los problemas que enfrenta el país. La calentura no está en las sábanas, entonces se dice así, utilicemos la metáfora, no lo veamos con términos sexuales como lo suelen hacer. A ver, el tema central es que a lo mejor el presidente quiere cumplir con su oferta de campaña. En 90 días llamar a la consulta. Y quiere además generar una imagen no solamente de cumplimiento de su oferta de campaña, sino ya de prepararse para la contienda electoral del 2025. Porque si él gana la consulta, de todas maneras va a incrementar su nivel de aceptación ciudadana y de popularidad. Pero el problema es que el país sigue a la deriva, el país sigue encaminándose a un precipicio gravísimo, y es sobre lo que vamos a hablar, entiendo, la otra parte de la entrevista, que es la descomposición institucional de este país. Ahora, Juan, de las 11 preguntas, por lo menos, que ha planteado el señor presidente de la República, ¿no? En un documento oficial que circuló en diferentes medios de comunicación, 6 deben de pasar directamente por la Asamblea Nacional. O sea, nuevamente caemos en aquella, la pregunta 3, la pregunta 5, la pregunta 6, el tema de las armas letales, el uso de las armas confiscadas, la 7, la 9, los bienes de origen ilícito, la 10, la deportación y la admisión y la expulsión, cuando ya tenemos una ley de movilidad que garantiza eso. O sea, está orinando fuera el tiesto, como se dice. Mire la pregunta 11, el retorno a los casinos, cuando la puede hacer esto. A ver, entonces, no se explica por qué el presidente de la República, Daniel Noboa, llama a una consulta cuando después de que los ecuatorianos se pronuncien y que digan sí apoyamos la consulta, nuevamente debe de armar un texto para que vaya a la Asamblea Nacional y ahí nuevamente sea. Ahora, ahí en la Asamblea Nacional tendrán la obligación, porque es un mandato del pueblo ecuatoriano, del soberano, y aquí ya la Asamblea no podrá excusarse. Entonces, ¿cómo entender esta situación cuando plantea y va a consultar nuevamente a la Asamblea? Segundo, le decía cuando iniciamos la entrevista, yo no quiero centrarme en los contenidos y en los procedimientos de las preguntas, porque me parece que no es útil, no nos va a permitir entender lo que está pasando en el país. Más bien preguntémonos en términos políticos, ¿para qué sirve esta consulta? No los resultados, no los contenidos, sino el hecho de la iniciativa del gobierno frente a una ciudadanía que está a la expectativa. Creo que por ahí es donde está apuntando el gobierno. Podría haber preguntado cualquier cosa. Yo le hago una pregunta a usted, ¿por qué no incluye el tema de la extradición, por ejemplo? El 79 de la Constitución es bien clara, que no, pero esa es una reforma, netamente. Bueno, pero para eso sirven las consultas. Así es. Porque las consultas, en principio, segundo, deberían ser o tratar o versar sobre asuntos estratégicos del Estado, no sobre cosas superficiales. Vea lo que pasó en Chile hace poco. Ahí estuvieron en una consulta popular para aprobar o rechazar 2 veces una nueva constitución, porque eso sí cambia. Una nueva constitución cambia la normativa legal jurídica sobre la cual usted va a construir una propuesta, un proyecto de país. Eso es una consulta popular, pero como se le decía cuando hacía el expresidente Correa sus consultas sobre los toros, sobre los casinos, que decía, por Dios, o sea, esas son cosas que se puede tramitar vía Asamblea Nacional, inclusive vía decreto, hay muchas cosas que podría hacer. 60 millones de dólares nos vale esta entonces, el tema, ¿para qué está utilizando? ¿Por qué es que el presidente Noboa se lanza a esta empresa que puede ser en cierto modo incierta, pero insuficiente, innecesaria? Para mejorar la popularidad del presidente. Que no está afectada, si claro, el presidente 60%. tiene 40 días y creo que está como sobre el 70%. Entonces yo a ratos me pregunto, bueno, como usted decía, no se entiende para qué
va a hacer este tipo de... ¿Una consulta para las reformas a las leyes ya existentes entonces? Y para el maquillaje de ciertas leyes. Por eso le decía, no nos centremos en el contenido. ¿Qué está pasando en el país? Es posible, habría que preguntarse, que la consulta lo que quiere es distraer un poco la atención sobre una profunda crisis frente a la cual no hay propuestas, no hay opciones, no hay salidas. Mire, tal como estamos en este momento, el propio sistema económico basado en la dolarización podría empezar a verse afectado. El caso de la seguridad social está directamente relacionado con la insuficiencia de recursos económicos, porque usted no tiene máquina para imprimir dólares, pues. ¿Cómo resuelve las necesidades? 5.000 millones de déficit. El tema de los salarios de los empleados públicos que fueron pagados con las justas y echando mano más o menos como yendo a la tienda a pedirle prestado al tendero una platita para pagar la luz de este mes. Ese es el tema de fondo. El tema de la inseguridad con el caso Metástasis, por eso le decía, centrémonos de pronto en esto. ¿Qué está planteando además del proyecto Fénix, cómo se llama? Plan Fénix, el presidente en concreto? Para afrontar... No creo que nos está vendiendo humo el presidente con el tema del Plan Fénix, porque habló una cosa y ahora lo transforma meramente al discurso, porque dice que parte del Plan Fénix es lo que hizo Diana Salazar con el caso Metástasis. Bueno, él está consiguiendo indulgencias con avemarías ajenas, como se dice comúnmente. Pero está vendiendo humo, entonces. Ahora resulta que el plan de Diana Salazar, que venía desde hace año y medio, era ya parte de su plan Fénix. Claro, entonces Diana Salazar tendría que haber trabajado con Daniel Noboa. Exactamente, eran magos, porque desde hace año y medio sabían que iba a ganar la presidencia. O Diana Salazar le dijo a Daniel Noboa, voy a golpear esto, entonces ponlo en tu Plan Fénix, ¿no? Claro. Son un poco las declaraciones demagógicas muy propias de los gobernantes, pero el tema de fondo, segundo, es ¿qué vamos a hacer frente a esa estructura económica, política, criminal que está atravesando todas las instituciones, y no solamente el Estado, no solamente la empresa privada, que en muchos casos es cómplice de esas prácticas, la sociedad entera? Segundo, el narcotráfico está permeando ya a la sociedad, porque si no, usted no entiende cómo es que grandes sectores de la población de muchas provincias, de muchos cantones, empiezan ya prácticamente a medrar de esa actividad ilícita. Empiezan a vivir directa o indirectamente del narcotráfico, del microtráfico, el tráfico de personas, etcétera. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Juan Cubi, pensemos un poquito, seamos mal pensados. No es de que le está dando un respiro Daniel Noboa al correísmo con ese pacto que tienen en la Asamblea Nacional con esta consulta, porque es una distracción. Usted ve que, por ejemplo, en el tema del caso Metástasis, el presidente de la República guardó silencio sepulcral. Mientras tanto, Rafael Correa habló hasta por los codos, que sirvió hasta de campanero. Entonces se ve estas dos antítesis de que el presidente, en vez de decir algo sobre el tema del Plan Fénix, ha callado, ha guardado silencio, mientras el prófugo de la justicia sirve de campanero. Mire, de campana. Mire, yo aquí he estado en varias ocasiones en este programa, y cuando me hablan del correísmo, yo siempre he sostenido que ese es un proyecto que se ha ido deteriorando con los años, pero eso es obvio si no han podido ganar una elección presidencial después de Correa. Recuerda que el triunfo de Lenín Moreno, que ni siquiera fue muy parte de ese proyecto, fue hecho con unas sospechas de fraude evidentes, el famoso apagón que provocó la derrota. Desde esa época, desde 2017, no ganan una elección en segunda vuelta, y no la van a ganar porque hay un proceso de deterioro que ha provocado también la frustración, un poco el rechazo de la ciudadanía, del propio electorado sobre estas prácticas. Creo que con lo que acaba de pasar con el caso Metástasis, creo que eso ya es prácticamente la piedra amarrada a la soga en el cuello de ese proyecto político. Pero sale esta consulta, imagínese, y nos tiene hablando sobre el tema de las 11 pero preguntas. Pero eso no va a obviar, porque lo de la fiscal Salazar, no sé si usted ha visto, segundo, ya cada rato, cada día está sacando nueva información. Verá que ahora tenemos dos casos en capilla, como dices, en fila. Caso Villavicencio, que no sabemos cuánta información tiene la fiscal, porque ahí también hay celulares. Así es. Y el caso Polid en los Estados Unidos, que ya saltó lo de Nielsen Arias, ¿no? Sí vio, creo que fue anteayer. Sí. Colaboración de algunos prófugos con la justicia norteamericana.
Vi en un reportaje de un canal extranjero, no sé si está radicado en Estados Unidos, que podría enfrentar una pena de 100 años de prisión el señor Polid. Con esa posibilidad, ¿usted cree que él no va a aflojar la lengua para tratar de que le pongan una sentencia absolutamente Podría corta? ser, se nos viene más. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que puede hacer este proyecto de la Revolución Ciudadana, mal llamada revolución, que lo que hizo es durante 10 años saquear el erario nacional, enriquecer a una cantidad de personas con hambres atrasadas? Ese fue el proyecto. Entonces, frente a eso yo no me preocupo. Pero no le está dando un respiro Daniel Noboa, No. porque hoy en día salió el tema Metástasis, y el Metástasis estaba ahí en agenda de medios. Sí. Hoy en día sale la consulta popular y parece que dejamos un ladito Metástasis y vamos al tema de la consulta popular. No creo, porque el caso Metástasis va saliendo, todo el tiempo va a ir saliendo más información y más hechos. Fíjese, ayer lo capturaron a este señor, ¿cómo se llama? Pico. Al de los lobos, sí, al que amenazaba a la fiscal. Bueno, entonces otra vez se vuelve a poner en primera línea. ¿Qué significa este señor? ¿Detrás de qué estaba? ¿Era en efecto real que estaban atentando contra la vida de la fiscal? Cosa que a mí no me sorprendería. Entonces, la información del caso Metástasis es tan abundante, tan contundente, tan impactante, segundo, que eso va a llenar la agenda los próximos meses, va a ser inevitable. Pero le digo, ya viene lo del caso Villavicencio, y luego vendrá lo del caso Poli. Donde está Jordán y Norero exacto, también pero vinculados. para eso tenemos el destape de toda esta estructura criminal que gobernó el país durante 10 años y que ahora se está evidenciando. Nosotros sabíamos lo que ocurría. Pero alias el ruso dice que no hay pruebas, de que no hay una certificación alguna. Mire, una cosa es el proceso judicial, las pruebas, todo lo que tiene que ventilarse en el ámbito de la justicia, y otro es la opinión pública, porque la gente ya se dio cuenta. Mucha gente ya dice, ya son demasiadas evidencias. Los que dudaban, los que decían, no, este es un lawfare, este es una estrategia de la CIA, del imperialismo yanqui, de los enemigos de la revolución. La gente sabe, no, aquí no hay... Pero ¿usted cree que eso piensa el prefecto de la SOA, Juan Cristóbal Lloret, por ejemplo, que ha sido un correísta acérrimo? Los correístas obtusos, como yo les llamo, esos que no tienen capacidad de pensamiento y reflexión, obviamente que encontrarán cualquier tipo de argumento para justificarlo. Yo me estoy refiriendo a la gente común y corriente, a muchos electores, a mucha gente que tenía cierta confianza. Pero hay que referirse a ellos, por ejemplo, a un Pavel Muñoz, a un Juan Cristóbal Lloret, a una Marcela Guiñaga, a un Aquiles. Ellos están en el poder y muchos, segundo yo, creo que también están pensando ya en marcar distancia. Fíjese lo que pasó en esa convención del correísmo de Santo Domingo. ¿Quiénes fueron los grandes ausentes? Claro, Aquiles, Pavel, Paola, Marcela Guiñaga. Las 4 figuras sobresalientes en términos de un puesto, de un cargo público, ausentes. Porque, o sea, la imagen del correísmo, del expresidente Correa, por ejemplo, en Quito, es desastrosa, pues, es desastrosa. No se olvide que Pavel Muñoz ganó con las justas, con el 26%, él no tiene fuerza, y no va a arriesgar ese poco respaldo electoral, comprometiéndose con una persona que a todas luces ha tenido vínculos absolutamente condenables con estas bandas criminales. O sea, el propio Pavel va a empezar a cuidar. Paola Pavón, después del escándalo de la señora esta Padilla, ¿no? De la amiga y la, Sofía, de Jorge Glass. Sí, de Jorge, no Sofía, Susana, bueno, no recuerdo, es Padilla, sí, Soledad Padilla. Paola Pavón no le llama a usted la atención que está absolutamente callada, no dice nada, aplaude cualquier cosa que dice el presidente de la República, y ella está tratando de salvar los muebles, de cuidar su espacio. Y Aquiles Álvarez, de corrista no tiene nada, lo que tiene este rato es que tratar de darle a Guayaquil, de definir en Guayaquil una estrategia para sacar esa ciudad del marasmo. El prefecto también está calladito, claro. Ya no habla del tema de la línea partidista, sino más bien de las vías. Entonces, el tema es que estos funcionarios tienen que preservar un poco su función, pensando no solamente en reelegirse, sino en una eventual figura política de corte nacional a futuro. Y no la van a empeñar embarrándose con todo el tema de Metástasis. Claro. Porque ve lo que ha salido en Metástasis, es terrible, segundo. O sea, estas personas que abiertamente están reivindicando la actividad criminal, abiertamente, pues.
como diciendo, no tienen que probar. Si el tema no es que les prueben o no, el problema es que ya la ciudadanía se dio cuenta de lo que han hecho. Claro. No, en eso estamos de acuerdo. Antes de profundizar el tema de caso Metástasis, el tema de la consulta, acabemos. ¿Es populista la consulta? Si no hay algo de forma, sino de fondo, sino de forma, entonces me hace pensar que estamos hablando de un populismo en materia de consulta, sabiendo la ideología que tiene Daniel Noboa, una ideología populista, también conservadora y todo aquello neoliberal que está mezclado y se identifica con dos corrientes políticas. La una corriente de Puebla, Igualdad y Democracia del primo de Lenín Moreno, una organización política que se inició para apoyar el sí de la consulta popular de Lenín Moreno, y la otra organización política que son los rezagos del movimiento Alianza País, Patria Altiva y Soberana. Entonces, ¿no cree que lo que nos plantea Daniel Noboa es una consulta populista? Voy a tomar las palabras de un periodista de Radio Cuenca que se llama Segundo Cabrera. Gracias. No entiendo. Usted acaba de decir, Segundo, hace unos minutos, no se entiende. Es difícil discernir, es difícil tratar de dilucidar qué es lo que realmente está detrás de esta consulta, porque fíjese, solo para señalarle el nivel de incertidumbre que ha provocado esta convocatoria, esta iniciativa, que ni bien presentan las preguntas, al día siguiente ya dicen que va a ampliar a 5 más. El presidente dice que se va a reunir con un bloque parlamentario para revisar e incluir otras sugerencias. Yo le hago una pregunta a usted, porque yo me declaro incapaz de entender, porque no estoy dentro de estas lógicas. Yo no lo descifro todavía, Daniel Noboa, porque habla incoherencias, habla doble moral. Mire, por ejemplo, el día de ayer nomás en Radio Sucre, en el puerto, en el puerto principal, cuestiona a María Paula Romo diciendo que se ha transformado en una Pokémon y todo aquello, ¿no? Pero no se ve él, o sea, ve paja en ojo ajeno y no mira la viga que cruza a Daniel Noboa por el suyo, porque él sale de estas corrientes de los rezagos del correísmo. Entonces cuestiona a María Paula Romo, que ha sido correísta y todo ello, y él no se ve de a dónde sale y todo aquello. Entonces no lo entiendo, no lo descifro todavía. Daniel Noboa será porque no tiene una ideología partidista para identificarse con el tema político, Juan. A ver, lo que es obvio es que es una persona joven y políticamente inexperta. Entonces, por eso es que, al margen de que trata de guardar la mayor cantidad de silencio posible, algo que también se le ha cuestionado, las pocas veces que interviene corre el riesgo de cometer estas imprudencias. ¿Por qué? Porque no es fogueado, porque no tiene una trayectoria política para saber qué, cuándo, cómo decir las cosas. Y eso es clave en la administración de un Estado. Primero dice y después piensa, entonces, Daniel. O sea, a veces dice cosas, no sé, por ejemplo, la forma de referirse al partido ¿cómo se llama? Construye. En destruye, burlándose. Yo creo que en un jefe de Estado eso está mal visto. Eso puede servir de pronto para ciertos segmentos de la población que le encanta la farándula, el mal chiste, el chiste barato, pero eso al resto del país. Pero toma algo de correísmo, porque sí, Rafael Correa era experto en esos chistes de mal gusto. Tenía una enciclopedia de insultos, Rafael Pero además Correa. de insultos burdos, ¿no? Ni siquiera insultos. Usted aquí en este país ha tenido políticos de talla, de estatura, no es que yo coincida con ellos, pero que dentro de esa lógica política han sabido ser grandes insultadores, han sabido utilizar la palabra, el concepto preciso para agredir, pero con finura, con carga, si usted quiere, con una carga de humor, de doble sentido. Más fino. Y muy fuerte, no esas cosas de esos chistes de, como yo digo a veces, chistes de graderío, de estadio. Porque, por ejemplo, imagínese comparar, construye, destruye, después decirle a María Paula Romo que es la Pokémon y todo aquello. O sea, yo creo que piensa a su nivel, ¿no? Son declaraciones
que no se corresponden con la función que está cumpliendo. Y eso es producto de esto, de pensar que la política se puede también hacer desde esta dimensión, porque eso genera, qué sé yo, adhesiones, la aprobación de ciertos sectores. No, el señor presidente tiene que entender que es presidente del Ecuador y que en el Ecuador hay, digamos, una cantidad de gente que no coincide, que no está esperando este tipo de declaración, este tipo de argumentación, sino que quiera ver, señor presidente, tenemos estos problemas, ¿qué va a hacer? ¿Qué está proponiendo de aquí a 3 meses, a 6 meses? Si se va a lanzar a la candidatura a la reelección, como ya indicó, bueno, ¿qué va a hacer en función de que la gente lo relija? Por eso le decía Juan, ¿no es una consulta entonces populista o es una consulta populista meramente? La gente hoy en día pide seguridad por donde usted lo vea. Entonces dice, vamos reformando el 158 de la Constitución y cambiemos la misión. Mire lo que va a cambiar, la misión fundamental de las Fuerzas Armadas. El 158 de esta Constitución dice que la misión es cuidar las fronteras, las Fuerzas Armadas. Y el 163 de la Constitución, de esta Constitución, dice que la Policía Nacional tiene la misión fundamental de cuidar el orden y la seguridad interna. Yo no conozco de esos temas a fondo, me declaro ignorante en esas temáticas, por eso yo escucho a las personas que saben algo más de ese tema. Hoy de mañana, creo que es Almirante Molestina, ¿no? Alan Molestina, sí lo ubica usted, ¿no? Hoy hizo unas declaraciones y él decía, pero si eso ya consta en la ley, el papel de las Fuerzas Armadas para reforzar la lucha contra la inseguridad, contra las amenazas externas e internas al Estado. Lo dijo él, que es un almirante. Él debe saber, pues no debe estar absolutamente familiarizado con los contenidos de esta normativa que regula la función de las Fuerzas Armadas. Me remito a lo que ha dicho él, pero vuelvo a decirle, por última vez, segundo, y retomando las palabras que usted dijo al inicio de esta entrevista, no se entienden muchas cosas. Hay demasiada confusión en este momento político, la propia consulta tal como ha sido planteada no está clara, la mayoría de la gente desde el punto de vista político y jurídico están argumentando que hay vacíos gravísimos como el que le acabo de señalar, 2, 3 puntos que eran fundamentales y hay una cantidad de propuestas que podrían resolverse de otra manera. Muy bien, le digo basándome en el tema de la Ley de Seguridad Pública, es el artículo 11 que citó el almirante Molestina. La pregunta 1 sobre el tema de las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, que dice así: ¿está usted de acuerdo que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el anexo 1? El artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública es en la que se basa para decir que las Fuerzas Armadas pueden intervenir de la Ley de Seguridad Pública. Ya está. Entonces, sino que no se la ha hecho cumplir porque estamos en un tema bastante complicado de seguridad, pero no le han contado bien a Daniel Noboa, o no sé por qué pone esta pregunta, pero en la ley establece que las Fuerzas Armadas vienen a ser la rama complementaria en tema de seguridad de la Policía Nacional. Entonces, usted se acaba de responder a la pregunta que me hizo. ¿Para qué nos va a servir la consulta, Juan Cubi? Volvemos a lo mismo. Yo creo que no tiene utilidad, es inocua. No va a generar absolutamente ningún cambio de fondo frente a las problemáticas que enfrentamos. Si no le va a servir al pueblo, le va a servir a Daniel Noboa para mejorar su... Es que por eso es que también me llama la atención, porque en principio no necesitaría levantar su popularidad, si por ahora está bien, o sea, no ha sufrido un desgaste excesivo. Pero le van a decir si está cumpliendo, vea lo que nos dijo, dentro de esto el plan Fénix. Le voy a poner una hipótesis, supóngase que le vaya bien en la consulta que se votará en 3 meses, supóngase que en 3 meses haya bajado unos puntos y vuelva a subir, pero eso no le asegura que el año final de su gobierno vaya a tener esos niveles de aceptación si es que no hace políticas efectivas frente a las necesidades de la gente. Se puede desgastar, usted sabe que un presidente Lazo se desgastó en cuestión de meses y de ese desgaste no pudo recuperarse. Eso le puede pasar a cualquier presidente. ¿Por qué razón? Segundo, porque si no hay decisiones, si no hay contenidos de carácter estratégico, que no quiere decir inmediatos, estratégicos que se pueden ir ya generando en el plazo siguiente, en el plazo próximo, si no hay eso, es difícil
que un presidente y un gobierno pueda a la final sostenerse con altos índices de aceptación. Es muy difícil. La gente dice muy bien, la inseguridad, que es dificilísimo de manejar. Segundo, yo no creo que Plan Fénix, ni estas normas de las preguntas, ni una serie de decisiones o de propuestas que ha hecho el presidente resuelvan un problema que tiene, usted sabe, ¿no?, que tiene un trasfondo mucho más complejo y difícil de resolver, que es los dineros del narcotráfico. Así es. Mientras no se toque eso, es bien difícil que se resuelva este problema. Perfecto, terminado el tema de la consulta, brevemente repasemos tema de Plan Fénix. De aquí, ¿cómo puede salir el Ecuador del narcotráfico, de la narcopolítica? Mire, el narcotráfico es un problema de geopolítica, es decir, es un problema político mundial, y no es un problema de delincuencia, es un problema político, porque el narcotráfico a nivel global se ha convertido en un poder paralelo al de la sociedad y del Estado. O sea, lo que sucede en México, en Colombia, en otros países, ya está sucediendo en partes del Perú, lo que sucede en Medio Oriente, lo que sucede en Afganistán, etc. Esa es una expresión de una fuerza basada en actividades ilícitas, pero que puede arrinconar un Estado, por lo tanto es una fuerza política. Como ya lo estamos, nos ha estado arrinconando. Nosotros somos el ejemplo más patético de esto que le estoy contando, porque además nos cogieron en curva. De alguna manera, México está fregado en ese sentido, pero ha tratado de tapar, ya tienen como que la capacidad para disimular el problema, como Colombia. Sí, no es que lo han resuelto. Pero aquí se ha visto aquí nos desbordó, nos desbordó porque nosotros nos considerábamos una isla de paz, que aquí no íbamos a alcanzar estos índices de violencia, y resulta que terminamos el 2023 con el país más violento de América Latina. Mire, Juan, ¿quién se ha atrevido, por ejemplo, a incorporar grupos urbanos, entre comillas, a la política? Eso lo hizo Rafael Correa en el año 2011, bueno, ¿no? Recuerde, eran pandillas. Sí, pandillas de los dos pandillas eran las peligrosas. Nietas y los Latin Kings. Nietas y los Latin Kings, los incorporó. Que no se podían ni ver. Ya. 300 de esos Latin Kings fueron a incorporar y a engrosar las filas de la Revolución Ciudadana, y ahí uno de ellos fue parte del legislador, el alias el ruso, y el otro, que era de los Nieta, se convirtió en el patrón norero, el patrón de patrones. Bueno, y se suponía que esa incorporación era para bajar los índices de delictividad, no sé si dice esa palabra, de delincuencia, y resulta que uno de estos personajes terminó siendo operador político de estas mismas mafias, ya no de una pandilla, sino de un cartel, porque ya lo de Norero puede ser considerado al menos un segmento, una parte de un gran cartel, que según estaba leyendo una entrevista del exministro Carrillo, él dice que detrás de Norero hay otros poderes. Él es un operador pequeño todavía. Podría ser todavía un cartelito, así por ponerlo, pero ya es un cartelito, ya no es una pandilla, ya no es un grupito de estos que andaba dedicado a actividades ilícitas, como podían ser los Nietas o los Latin King. Ya escalan en el nivel de estructuración del crimen global. Pero volviendo a su pregunta, ese tema tiene que ser resuelto globalmente. Esto, si no se incorporan, si no se meten de lleno las grandes potencias, que son los principales responsables del narcotráfico a nivel mundial, no tenemos posibilidades de solución. Pero hay chance aquí en el Ecuador. No, porque somos un Estado pequeñito, un Estado totalmente sometido a la penetración, como le decía al inicio, segundo. No es solamente el Estado, no es solamente la empresa privada, es la sociedad la que ya está siendo permeada por este fenómeno. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto de la economía ecuatoriana se sostiene, se sustenta directa o indirectamente en el narcotráfico? ¿Cuánto? No tengo idea. ¿Sabe cuánto era en Colombia hace 20 años? 30%. No. Cuando vieron eso se quedaron pasmados. ¿Sabe por qué? Porque decían que si se eliminara, digamos, por arte de magia, usted elimina la actividad del narcotráfico, se derrumba la economía del país. Claro, y de eso viven las zonas fronterizas, de eso sí tengo idea, vuelta. Usted ve, por ejemplo, un San Lorenzo de Esmeraldas, se ve también acá en Loja, la frontera con Perú y todo aquello. Entonces la situación es bastante crítica. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en San Lorenzo, en Esmeraldas, ya los jóvenes no están pensando en ser las estrellas en el fútbol, sino ser una de las personas que dirija un grupo delincuencial organizado en su barrio, o que mande en su barrio, en su parroquia y todo aquello. Y el tema del fútbol quedó pasado de moda para estos jovencitos, ¿no? Bueno, y toda la economía de lavado, que no sabemos hasta dónde ha llegado, según Fernando Carrión, 3.500 millones de dólares
al año. He escuchado últimamente cifras que hablan de 7, 8 mil millones al año que se lava aquí. ¿Quién lava? ¿Quiénes se benefician del lavado? ¿Qué negocios o qué actividades económicas están relacionadas con el lavado? Hay hasta de fútbol, decía Michael Fitzpatrick. Bueno, hay hasta equipos de fútbol, o sea que habrá de todo, ¿me entiende? Ese es el gran problema de este país. Entonces, podríamos pensar que el esquema de la dolarización, entre otras cosas, se sostiene en los dineros ilícitos del narcotráfico. O sea, si viene un político, Juan, dice, vamos a erradicar el tema de la narcopolítica acá, ¿no? Del crimen organizado, ¿nos está mintiendo de cara? O sea, puede que tenga intenciones, el tema es la realidad. Por eso le digo, si esto no se lo asume globalmente es muy difícil de resolver. Y no hay compromiso para hacerlo de manera global. Bueno, hay propuestas, ¿no? Por ejemplo, el presidente Petro, que está también hasta el cuello amenazado por este fenómeno. Usted sabe que en Colombia hay zonas donde no entra ya el Estado, pues no, donde controla el clan del Golfo. A pesar de todo, no hay los niveles de violencia que acá, pero el problema subsiste. Él ha dicho en varios foros, señores, tienen que empezar ya a comprometerse a asumir los principales responsables, que son los que demandan, pues. Si es que no hubiera la demanda de Europa, de Estados Unidos, de Japón, de los países ricos, el narcotráfico sería una actividad marginal, pues. Yo el otro día estaba dándoles una charla a unos estudiantes de la universidad y yo irónicamente les decía, a ver, bueno, ¿cuánto necesitamos para el consumo interno? Les decía yo sin molestar. Digamos, entre marihuana y coca, cuando unas 3 toneladas, unas 4 al año, digamos, para satisfacer el mercado local. Ahí no hay negocio, pues ahí no hay pues los volúmenes que implica la demanda internacional. Yo les decía ironizando, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es la demanda global. Ve el caso del fentanilo. Claro. O sea, ¿quién consume fentanilo? Los Estados Unidos. Y consume por cifras gigantescas. Imagínese un bloque de aquí que cuesta unos 4 o 5 mil dólares en Europa. Estados Unidos está a 45, en Estados Unidos 60.000. En Europa está a 60.000. Sí, no, por la distancia y todo eso. En Estados Unidos 35, 40.000. Exactamente. ¿no? ¿Y cuánto cuesta producirlo aquí? Usted sabe. A ver, estamos hablando de 5.000. No, eso es la venta aquí. 1.500 a $1.000. Yo creo que ni menos de $1.000 valdrá la producción. ¿Por qué? Porque el tema de todos estos químicos y hasta del mismo combustible subsidiado aquí le estamos dando acomodado. Bueno, usted mezcla todo, va a costar a 1.000. Entonces usted le vende, imagínese, en 40.000, o sea, 40 veces o 60 veces más. Entonces, bueno, está hablando usted de un negocio gigantesco. No se sabe exactamente, segundo, cuánto mueven, digamos, los carteles en el Ecuador, las bandas de traficantes, cuánto dinero mueven. Pero si usted hace un cálculo estimado de la cantidad de droga, de cocaína que se exporta eventualmente, porque no se tienen datos seguros, pero hacen los expertos una relación matemática entre cuánto se incauta, eso qué porcentajes de lo que realmente se exporta. Usted sí sabe eso. Según las incautaciones últimas, nosotros estaríamos exportando entre 1.800 a 2.000 toneladas al año. Eso es lo que saldría, porque lo que se ha capturado son 350 o 400 toneladas. ¿Ya? Así hacen los cálculos. Bastante alta. Bueno, multiplique pues esas 2.000 toneladas por los precios que usted está hablando este rato. Sí, es demasiado. Es más que el Producto Interno Bruto del Ecuador. Eso no es que esa plata se quede aquí, eso es lo que mueve. Por eso le apuesta el crimen organizado, el narcotráfico, a poner un presidente, como lo escuchábamos en los chats del caso Metástasis, decir a Norero que los $250.000 le van a cobrar ese favorcito cuando vuelva, cuando llegue al poder. Porque ellos estaban impulsándolo al convicto que hoy en día está escondido en México para que sea presidente. Bueno, entonces habrá que preguntar cuál era el interés y el eventual acuerdo de promover esa candidatura. Yo creo que los favores del narcotráfico. A poco entendedor, pocas palabras. O sea, detrás de esto lo que había es un acuerdo para potenciar o para permitir o para facilitar las actividades ilícitas y de ahí sacar un provecho. Pero es que más de eso, ¿qué se puede presumir? Es por demás obvio, esos chats son lapidarios. Y por eso se viene quizá la reacción bastante fuerte y bastante energúmena del prófugo de la justicia al minimizar el caso Metástasis. Obviamente, pues ellos tienen que tratar de distraer la atención del centro del problema. Pero es que no es solo eso, segundo, imagínese lo que dicen en esos chats.
¿cuánto costaban los cargos en la función judicial? Estaban hasta establecidos como una tabla, como un menú de restaurante. $25,000, presidente de la Judicatura Provincial. Eso dice en uno de los chats. A eso está cotizado, por lo tanto tenemos que aprobar ese presupuesto para el presidente del Consejo de la Justicia de Santo Domingo. ¿Quién tiene esa cantidad? ¿Quién tiene esa plata? No hay nada, bueno, no hay muchos ecuatorianos que tengan pero no, narcotráfico. Pero lo que dicen ellos es yo voy a poner, o sea, el Norero decía, es como que yo financio, yo te doy la computadora a ti, yo te doy la plata para este juez. Imagínense lo que es $450,000 para un tribunal. Y ahí tenemos el resultado, los delincuentes cumpliendo sus sentencias en la casa, los habeas corpus dados a las libertades, los políticos, pues, y todo aquello. O sea, ahora usted ve toditos estos que están involucrados en este acto de sicariato, todos tienen 20 condenas, 15 detenciones, y uno dice, bueno, pero con tanta detención, ¿cómo es posible que hayan seguido operando? Obvio, pues lo sueltan. Y no lo sueltan solamente los fiscales o los jueces corruptos, también los funcionarios de la policía que están involucrados, porque eso también se lo ha dicho abiertamente. Así es, claramente. Hay plata metida para que nos den una manito. Hasta para arreglar los patrulleros de la policía. El seguimiento, sí vio el seguimiento a Fernando Villavicencio. Claro. ¿Quién les dio haciendo? Javier Jordán, Leandro Norero y después... ¿Quién les dio haciendo? El ECU 911. Así es, un funcionario de ahí a través del teléfono. Exacto, estaba haciendo, les daba haciendo, usted que era gratis. A eso, sino también a alias El Turco, que lo conocen a Naín Masud, ¿no? Como el bocón, el garganta profunda del Ecuador, ¿no? Que es el que parece que es el que ha aflojado un poco de información, ¿no? Al de la boina y... bueno, entonces lo que pasa es que tenemos esta situación que segundo, creo que ni usted ni yo alcanzamos a dimensionar el caudal de información y los impactos que eso va a generar, porque nosotros no sabemos cuánto más exista. Seguramente la Fiscalía, seguramente estas agencias internacionales de investigación que están sobre la jugada, deben tener cualquier cantidad de información que la irán sacando en función de su agenda, de sus necesidades y de sus intereses. ¿En qué va a terminar esta organización política en donde muchos de sus militantes están enredados en este tema, muy ligados? Por ejemplo, ahí tenemos a la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, que también sale en los chats, que dice que era la que no los conocía, que no los conocía. Ella dice que no los conocía, pero salía en una cama, casi desnuda, con billetes de $100 y con armas de fuego, pero dice que no, y que no es ella tampoco la de la cama. Ronnie Aliaga dice que decía no ser tetón cuando le sacaron esta fotografía a Fernando Villavicencio, que supuestamente Naín Masud alias El Turco les había filtrado a eso dice, ¿no? Claro. Y también decía que no era el tetón y tampoco ahora dice que no es el ruso. O sea, antes de decir no ser el tetón y ahora no soy el ruso, causa risa. Mire, por ejemplo, Alexandra Arce, la actual asambleísta, dice que tampoco no lo conoce. O sea, son tan cínicos que se atreven a decir eso. El ex vicepresidente Jorge Glass, 250,000 para el tema de la libertad, también dice que no los conoce. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿en qué va a terminar esta organización política embarrada hasta el cuello con estos grupos criminales? Me preocupa, ¿sabe qué? Que esto ya se conocía. Sí, lo que es ahora es que es contundente, es lapidario, es devastador la información, lo que ha destapado la fiscal. Pero si esto ya se sabía, si nosotros venimos denunciando el latrocinio y la estructura criminal que operó durante esos 10 años para el saqueo, no pensábamos que llegaba a tal extremo de tener estos vínculos tan directos con las mafias del narcotráfico. Pero acuérdense que ya se insinuó en aquella época. Pero se hacían de la vista gorda. Sí, ¿Sí se acuerda del tema de hermanos Chauvin? Sí. Y la ruga, la tortuga, la ruga, ¿se acuerda? La valija diplomática. No, ahí hubo una cantidad ya de hechos que hacían sospechar. Pero ya sabíamos. Y sin embargo, fíjese los resultados electorales, es decir, hay una capacidad, porque es con estos dineros, además, ¿no? Con estos dineros ilícitos que logran financiar campañas que con la comunicación y la manipulación comunicación logran resultados favorables. Pero yo creo que eso va a ir en declive. A mí me parece, segundo, que mucha gente, entre ellos algunos legisladores deben estar ya seriamente preocupados con esta imagen. Porque habrá gente que bueno, que tiene sus aspiraciones de poder, no estarán pensando en el país, en los cambios, pero tampoco quieren embarrarse en un caso tan, como le digo,
tan crítico como es esto de los vínculos con Muy el bien, narcotráfico. finalmente, Juan Cubi, ¿cree que la Revolución Ciudadana tenga la misma, a ver, no firmeza, sino más bien si la Revolución Ciudadana vaya a seguir sosteniendo que ese es mentira, que ese es Lord, que lo llaman ellos, para seguir sosteniendo lo que les reviente en la cara a la Revolución Ciudadana? ¿Cree que van a seguir con ese discurso? Es que si no utilizan ese discurso, ¿cómo se sostienen? Mire, ese grupo lo que está es apuntando desde siempre a la teta. O sea, ese grupo, nunca, yo he sido crítico desde el inicio, usted me conoce, nunca estuvo pensando realmente en una transformación del país. Era un espacio aspiracional para una serie de sectores medios, ¿sí?, que lo que querían era acceder a ciertos cargos, acceder a todas las prebendas y ventajas que da el poder político, enriquecerse, convertirse en una nueva casta política, que yo creo que en buena parte lo han logrado, y ahora las disputas son por sostenerse en ese espacio logrado. ¿Van a seguir mintiendo a la Revolución Pero Ciudadana? obvio, pues, es que no tienen otros, tienen que desmontar. El tema es que no es fácil, porque cada vez se les pone más complicado desmontar estas evidencias. Perfecto. O sea, eso es como que mañana usted salga con la cabeza de un decapitado y diga, yo no fui, yo no he cometido ningún delito, y usted le ven en la calle y dice, por favor, segundo, vea lo que tiene en el brazo. Juan Cubi, muchas gracias por estar A en este usted. medio de comunicación compartiendo